25 de junio de 1940. Tras sufrir la derrota más grande de su historia, Francia se rinde ante Alemania. A partir de aquí, la mayor parte de la población adoptó una actitud pasiva ante la ocupación alemana, hasta que los ingleses y estadounidenses expulsaron a los alemanes de Francia durante el verano de 1944. Sin embargo, hubo otros que decidieron participar de una forma más activa y decidieron luchar. Por un lado, tenemos a los que combatieron contra los alemanes formando parte de la resistencia francesa, y por el otro lado, a los que se unieron a los germanos para luchar dentro del ejército alemán. Así pues, pese a la rivalidad que tenían ambos países, debido a todas las guerras en las que se habían enfrentado recientemente, se estima que unos 10.000 franceses se unieron en armas a los alemanes durante los próximos 5 años. Pero, ¿qué motivación tenían estos hombres para luchar bajo la bandera del Tercer Reich? En primer lugar, estaban aquellos franceses que simpatizaban con las ideas de Hitler y Mussolini y sentían admiración por ellos. Y en segundo lugar, los franceses que eran anticomunistas y querían contribuir a la derrota de la Unión Soviética. Hay que indicar que este acontecimiento no se dio solo en Francia, y que en otros países como Noruega, Bélgica, Dinamarca, Holanda y otros muchos que cayeron en manos alemanas, también hubo miles de hombres que se unieron al ejército alemán, principalmente a las Waffen-SS. La primera unidad de combatientes franceses no perteneció a las Waffen-SS, sino que fue un regimiento de 2.500 hombres que participó en la Operación Barbarroja. La Legión de Voluntarios Franceses contra el Bolchevismo se fundó el 8 de julio de 1941 y para octubre de ese mismo año pudieron apoyar a los ejércitos alemanes que habían invadido a la Unión Soviética. Si bien los voluntarios españoles fueron enviados a Leningrado, los franceses fueron enviados al sector central para apoyar en la toma de Moscú. Sin embargo, la unidad pronto sufrió fuertes bajas y tuvo que ser retirada de primera línea de combate y ser enviada a retaguardia para combatir contra los partisanos. Allí seguirían combatiendo durante los años siguientes en este tipo de tareas en la retaguardia alemana, hasta que la unidad fue disuelta durante el verano de 1944, tras quedar prácticamente diezmada cuando los soviéticos lanzaron la Operación Bagration. De esta forma, y debido a que todavía había muchos voluntarios franceses con ganas de combatir, se decidió crear otra unidad de combate, esta vez integrada dentro de las Waffen-SS. El nombre que recibió fue el de División de Granaderos Voluntarios SS Carlomagno. Constituida en julio de 1944, la unidad llegó a contar con algo más de 7.000 soldados que tras la caída de Francia en manos aliadas, estaban contra la espada y la pared. De esta forma y para evitar que dicha unidad tuviese que entrar en combate contra los franceses que combatían en el bando aliado, se decidió enviarla al frente oriental. Fue precisamente tras la nueva ruptura de frente que los alemanes sufrieron en el Vístula en enero de 1945, cuando la división Carlomagno fue enviada al sector. Allí participó en durísimos combates en Pomerania cerca del mar Báltico, hasta que quedó aislada y fue prácticamente aniquilada durante el mes de febrero y marzo. La última batalla de la división fue en la ciudad de Kolberg, que había quedado completamente rodeada y aislada durante los primeros días de marzo. Tras una resistencia desesperada, unos 2.000 franceses pudieron ser evacuados por la Kriegsmarine tras haber perdido a más de 5.000 combatientes en apenas 2 meses de combate. Esta gran tasa de bajas y la imposibilidad de reemplazarlas obligó a la unidad a tener que dejar de ser una división para pasar a convertirse en el regimiento SS Carlomagno, que estaba compuesto por unos 2.500 soldados, aunque menos de la mitad eran tropas de combate. Sin tiempo para recuperarse ni reorganizarse tras el descalabro sufrido en Pomerania, la mermada unidad fue ubicada nuevamente en las inmediaciones del río Oder, el cual pronto iba a ser nuevamente atacado por los soviéticos. De esta forma, el regimiento Carlomagno pasó a formar parte del tercer cuerpo SS que estaba comandado por el famoso Felix Steiner. Este cuerpo estaba al norte del 9º ejército del general Busse, que recibió la ofensiva soviética principal en las inmediaciones de Sílu. Esta ofensiva se inició el día 16 de abril
y tras ser contenida por los alemanes durante 3 días en las inmediaciones de Shiloh, se abrió paso hasta Berlín. Además, más al sur en el río Neisse, Iván Konev lanzó otra gran ofensiva que les permitió a los soviéticos avanzar a Berlín también desde el sur. Así pues, mientras que Berlín comenzó a ser rodeada durante los días 21 y 22 de abril, para el día 23, desde el búnker de Hitler se emitió una llamada de auxilio en la que se ordenaba a todas las unidades alemanas que acudiesen a defender Berlín. El general Gustav Krunkenberg, que estaba a cargo del regimiento Carlomagno, pidió voluntarios entre sus hombres para cruzar las líneas enemigas y entrar en Berlín para la lucha final. Debido al número limitado de camiones de transporte que tenían, solo pudieron participar en esta última acción algo más de 300 soldados franceses que decidieron dirigirse hacia una muerte segura. Durante dicho trayecto, se cruzaron con el coche de Himmler, que para decepción de los soldados no se detuvo en ningún momento y les negó cualquier tipo de saludo o arenga final. Tras numerosos esfuerzos y tras perderse en numerosas ocasiones, los 9 camiones que transportaban a estos soldados franceses llegaron hasta el centro de Berlín y fueron organizados para defender uno de los sectores centrales de la capital del Reich. Debido a que la fuerza de dicha unidad era incluso inferior a la de un batallón, fue integrada dentro de la división de las Waffen-SS Norrland, que en su mayoría estaba compuesta por soldados noruegos y daneses. Dado que el general Krunkenberg había impresionado al general Helmut Weidling con su hazaña de colarse en Berlín, fue puesto al mando de dicha división para afrontar el combate final. La primera defensa que ocupó la división estaba en las inmediaciones de la Hermannplatz, a unos 4 kilómetros al sureste del búnker de Hitler. El 26 de abril, los soviéticos llegaron hasta esa zona y comenzaron los combates en dicho sector. Poco a poco, los soviéticos los fueron empujando hacia el interior de Berlín, y fue durante estos combates en los que la unidad destruyó a 14 carros de combate soviéticos en una emboscada. Por supuesto, la propaganda de la época dijo que los blindados destruidos en esta emboscada que se había producido en la Wilhelmstrasse había sido entre 50 y 100. Durante los 2 días siguientes, la unidad se fue replegando poco a poco hasta que para la noche del 27 de abril llegaron hasta el distrito central, conocido como la Ciudadela, en el que estaban los principales edificios gubernamentales y por supuesto el búnker de Hitler. Debido al gran número de carros de combate soviéticos abatidos, el 29 de abril el general Krunkenberg concedió una de las últimas cruces de caballero de la Segunda Guerra Mundial a uno de los sargentos de la unidad llamado Eugene Balot, que moriría en combate tan solo unos días más tarde. Tras nuevos enfrentamientos ya en el anillo central de Berlín, el 30 de abril todos conocieron la noticia de la muerte de Hitler, lo cual hundió por completo la moral de la unidad. En un intento de no ser capturado por los soviéticos, Krunkenberg reunió a sus últimos hombres e intentaron salir de Berlín para entregarse a los británicos o los estadounidenses. Finalmente, de los más de 300 soldados franceses que días antes habían entrado en la capital alemana, tan solo 30 estaban en condiciones de iniciar dicha fuga, y tan solo unos pocos lograron escapar de Berlín. Así pues, los escasos hombres que quedaron de la Carlomagno se pudieron rendir ante los británicos de Montgomery durante el día 3 de mayo, aunque el general Krunkenberg no fue uno de esos hombres que consiguió salir de Berlín. En un intento de salvarse, Krunkenberg se escondió en una casa que estaba al suroeste de Berlín, hasta que una semana más tarde fue capturado por los soviéticos. Tras ser juzgado y condenado, fue sentenciado a prisión por los soviéticos y estuvo en una cárcel durante los próximos 11 años. Tras ser liberado, volvió a Alemania, muriendo finalmente 24 años más tarde, en 1980. Y bien, ¿qué opináis sobre esta unidad? ¿Cómo valoráis que durante la fase final de la guerra fuesen estas unidades extranjeras las que defendieron Berlín con mayor tenacidad? Si queréis ampliar esta información, os dejo en la descripción varios programas en directo que tenemos sobre la batalla de Berlín con Daniel Ortega y con José Antonio Márquez Periano. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.